Laura García Tuñón, ¿cómo estás? Bien, bien. En este sábado todavía medio gris, pero dicen que va a salir el sol, así que esperemos que bien. Ojalá salga el sol para todos. Estamos en una situación compleja, ¿no? En Necesitamos de mucho sol. Hay muchos frentes para tocar, digamos, en el caso nuestro, en materia educativa fundamentalmente. Y bueno, primero vamos a presentar a Laura García Tuñón, que es directora general de Coordinación Comunitaria por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es maestra primaria, sindicalista. ¿Sos sindicalista aún? Yo ahora no. Ahora no, pero fue sindicalista y dirigente política. Fue secretaria de capacitación y secretaria gremial de la sede porteña de la CTA y directora de la Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA Nacional. En 2009 fue diputada de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur. Sí. Y desde el 2013 impulsa en el ámbito del Poder Legislativo de la ciudad la creación de la Dirección General de Coordinación Comunitaria como una instancia de articulación y trabajo conjunto entre las organizaciones sociales y comunitarias, la ciudadanía y la legislatura, que es el tema que nos va a convocar hoy, ¿no? Quería preguntarte, para empezar esta entrevista, ¿a qué llamamos en Argentina educación de gestión social, Laura? La Ley Nacional de Educación del 2006 fijaba que había 3 tipos de educación pública. Uh-huh. La educación estatal, la educación privada, que es la que todo el mundo conoce, estas dos áreas, e incorporó la educación de gestión social y cooperativa. Esta la incorpora porque existe desde hace más de 20 años experiencias a lo largo de todo el país de colectivos, de organizaciones que impulsaron educación en distintos territorios de manera gratuita, pero armando ellos sus propios proyectos educativos, seleccionando a sus docentes, al equipo directivo y bueno, estas escuelas existen, estas escuelas están, hay más de 400 escuelas a lo largo de todo el país y entonces la ley tuvo que dar cuenta de estas escuelas, pero no reglamentó ni tampoco dijo más que el título de gestión social y cooperativa, y todavía se está en una pelea para que se dé cuenta de qué es, para poder tener financiamiento, para poder tener reconocimiento en ese apartado, porque las provincias los están poniendo en distintos, cada provincia hace lo que quiere con estas escuelas, entonces es necesario tener reglamentar bien este artículo de la Ley Nacional de Educación, que es el artículo 14. Ajá. Y ahora, este tipo de educación, ahora vamos a detallar un poquito más, ¿no? Sí, para que se comprenda, digamos, ¿cuándo surge en la Argentina este tipo de educación de gestión social? A lo largo de la historia, en realidad hace muchísimos años, pero hace 20 años que se conforman como colectivo de escuelas de gestión social. El tema es que en un principio fueron metidas, cuando nosotros decimos, en el ámbito de la educación privada. Sí. Y no se consideran a sí mismas privadas porque no hay fines de lucro, porque no cobran un peso a los chicos. Ajá. Y entonces no se consideran a sí mismas privadas, pero bueno, al no estar explicitado esto bien en la ley de educación, todavía están boyando. Cada provincia hace algo distinto para reconocerlas, pero tienen más de 20 años. Hay algunas primeras experiencias que son las escuelas experimentales que están en Tierra del Fuego y que están en la provincia de Buenos Aires, que esas tienen casi 30 años, o un poco más, ¿no? Más, 40, en 1970 y pico nacieron estas escuelas. Pero a la par de ellas, que eran un colectivo de maestros que en un barrio muy carenciado en las afueras de La Plata, armaron una propuesta educativa, primero ligada al arte, y donde empezaron a dar cuenta de chicos que habían sido excluidos de alguna manera del ámbito educativo, y a través del arte los empezaron a incorporar primero a espacios
comunitarios de arte y después armaron un proyecto educativo para esta población. Y esto fue propagándose en distintos lugares, algunos tomando esta experiencia que se llama escuela experimental, otros armando sus propios proyectos, y hoy hay cada vez más, te decía, organizados en una federación, hay más de 440 en el país. En el país. En el país, sí, sí. Ahora esta aparición que vos me hablas de los años 70, ¿también coincide más o menos con la influencia de Paulo Freire o fue como paralelo el proceso? Porque también tiene que ver seguramente con los procesos políticos de los países, ¿no? Sí, en este caso de las escuelas experimentales había, en su inicio sí, tuvieron, hoy no, la verdad que hoy no tanto. Hoy no tanto. Porque hay que dar cuenta que estas escuelas tienen diversos orígenes, diversos formatos, diversas formas de estructurarse, de pedagogías, algunas más ligadas a lo pedagógico, algunas más ligados al tema social, al entramado del territorio. La verdad que es una diversidad gran muy variedad. Muy grande. Sí. Ahora, podríamos como agruparlas, digamos, en cuanto a esta diversidad. ¿Podríamos tomar algún criterio para agruparlas y poder definirlas para entender mejor? Para poder entender que no son privadas y que no son estatales, sí son públicas, porque una escuela pública es democrática. Y estas escuelas tienen como fundamento, uno, la gratuidad, y la otra, el no excluir a los chicos. Esto quiere decir que cualquiera de la población del lugar donde está, si quiere ir a esa escuela, puede hacerlo, mientras haya vacante, ¿no? Por Porque supuesto. El único limitante es el espacio físico. Esas son como una de las pautas. Y la otra pauta es su formato democrático interno. Esto quiere decir que hay menos verticalidad que en las escuelas estatales, ni hablo de las privadas, ¿no? Porque de vertical de democracia interna en la escuela privada no existe. Entonces ya este es como un primer componente fuerte para diferenciarla. Y el otro componente fuerte que de la estatal, para diferenciarla de la estatal, es que ellos pueden definir su propio proyecto pedagógico y político también, porque toda educación es política. Entonces definen su propio proyecto y su formato interno de funcionamiento. La mayoría tienen una conducción colegiada, no es en su gran mayoría. Hay algunas experiencias que no tienen esa función de el director como el mandamás al que no se le puede cuestionar, sino que tienen esta forma de más democrática y horizontal de definir su funcionamiento interno. Estas son particularidades que van diciendo no son estatales, no son privadas. Eso es lo que tienen en común, digamos. Eso es lo que tienen en común. Y lo que tienen de diverso, digamos, me parece que también se podrían dividir, ¿no? O entre ellas, un poco. Sí. Entre ellas hay también diversos. Inclusive hay la ley, al no estar la ley especificada, hay un grupo numeroso de estas escuelas de gestión social que están ligadas a la Iglesia Católica. Ajá. Yo más abrevo a la teoría de que no tienen que estar ligadas a ningún tipo de iglesia. Pero también reconozco, por ejemplo, en Bariloche y en algunas zonas de Río Negro, hay algunas asociaciones que la iglesia les puso el lugar, porque hay que ver que ninguna de estas experiencias tienen financiamiento del Estado. Claro. Muy pocas, no digo ninguna, ahora vamos a hablar hay de algunas eso, que sí. Entonces, la iglesia ha puesto en barrios muy, muy pobres de Bariloche el espacio, las instalaciones, y esta asociación se hace cargo de todo lo que es el sostenimiento de la escuela y el armado de la escuela. Y la verdad que las he recorrido y de privado no tienen nada, pero está ligado a la iglesia, y ahí a mí, por lo menos particularmente, me hace un poquito de ruido. Ahora, hay también escuelas, yo leía un documento que me enviaste que decía que existe un conjunto heterogéneo no organizado políticamente, pero que pedagógicamente
responden al ideario de de las hermanas Cossettini, de Iglesias, de Freinet, etcétera. Esas también son de gestión social. Sí, hay también en cuanto a esta diversidad, hay algunas que no solo se definen por la gratuidad, no solo se definen a sí mismas porque son abiertas a la comunidad y en espacios territoriales con vulnerabilidad de los derechos de la población, sino que también tienen una impronta pedagógica más fuerte, abrevando a estas pedagogías sobre todo de Cossettini. Hay varias escuelas, de Montessori hay otras en el país, y estas también a su vez se ligan a otras escuelas Montessori que hay en otras experiencias latinoamericanas y hasta en España, y conforman como a su vez otra asociación y redes de escuelas Montessori, escuelas Freinet, escuelas Cossettini, son más propias y de nuestro territorio. Pero dentro de estas escuelas de gestión social hay un fuerte componente pedagógico de experiencias que sean alternativas para dar cuenta a una pedagogía distinta, y que esto lo posibilita también este tipo de escuela, porque por ahí una escuela pública donde que yo defiendo el estatuto, defiendo la forma en cómo son nombradas en las escuelas públicas y los derechos y obligaciones también de los trabajadores de la educación, pero vos vas por listado ahí, y ahí no podés tener que toda la escuela tenga una pedagogía de un tipo, porque también está que la libertad de cátedra de cada uno de los maestros. Sí debería tener cada escuela un proyecto común, y que cada docente en su aula abreva ese proyecto, pero no se puede obligar a que el maestro siga los lineamientos ni de Cossettini, ni de Freinet, ni de Montessori. En cambio, en este tipo de escuelas sí, porque cuando un docente, un trabajador de la educación va a ir a trabajar a esa escuela, va a ser convocado con un proyecto y tiene que seguir los lineamientos de ese proyecto. Eso no quiere decir que no tenga derechos ese trabajador, ¿eh? A ver, ¿cómo es eso? Hoy por hoy estos docentes están como en una nebulosa, porque algunos al estar en la escuela privada, en el área privada, de las provincias, responden a lo que es el sistema de contratación de las escuelas privadas. Sí. Pero también la mayoría de las provincias tienen el estatuto del docente de la provincia, se aplica también a las escuelas privadas. Nosotros creemos que hay que armar un estatuto del docente de los trabajadores de las escuelas de gestión social y cooperativa, donde ahí también estén las escuelas, los bachilleratos populares, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, que también están en una irregularidad en cuanto a quién. Ahora vamos a hablar específico de los bachilleratos, pero... Sí. Continúa con la idea de... yo creo que los trabajadores de estas escuelas, sí, la única cosa, el único elemento que no le contempla el estatuto común, el estatuto del docente estatal, es el tema de la estabilidad en el cargo. Porque si vos entrás con un proyecto para dar cuenta de un proyecto político, pedagógico, y después obviamente te lo tienen que explicitar, no puede ser de una forma arbitraria, pero si vos no seguís otros lineamientos de un día decís, no, esta es mi aula y enseño como yo quiero y ya no voy a dar más los lineamientos de Montessori, y la verdad que ya estás alejándote del proyecto por el cual te convocaron a trabajar en esta escuela. O no tenés una pedagogía que haga que estos chicos de zonas vulnerables puedan trabajar de la manera que el colectivo que te convocó para trabajar vos aceptaste estar haciendo eso. La única diferencia sería esta, de por qué no podrían también dejar de trabajar en el lugar. Pero el resto no, las licencias, los salarios, todo lo demás tiene que ser común a cualquier otro docente.
Bueno, entonces un poco pasando en limpio, Laura, digamos, hay docentes que están trabajando, digamos, y cobran su salario como docentes de gestión privada. Sí. Y hay docentes que lo hacen en forma gratuita en estas escuelas. En digamos. algunas pocas sí. Sí, donde hay escuelas que son de gestión social y cooperativa, donde no han conseguido financiamiento del Estado, porque yo ahí quiero dar un posicionamiento. El Estado tiene la obligación indelegable de garantizar la educación para toda la población, pero las organizaciones sociales tienen la potestad y el derecho de también hacer educación, y el Estado de solventarlas. Pero hoy no pasa esto. Hoy el Estado en algunos casos garantiza los salarios, en muy pocos. Entonces hay muchos colectivos de trabajadores que están trabajando en las escuelas, trabajan en un turno casi gratuito. En algunas los padres hacen un aporte cuando ellos mismos están pensando que tiene que ser gratuita la escuela, pero es la única manera de sostener a los docentes en las escuelas, y eso genera problemas de que algunos proyectos se desvían y empiezan a cobrar, y hoy te cobro por el salario, mañana cobro para tener un equipamiento, mañana cobro, y se desvirtúa y se transformaron en escuelas privadas. Pasa, eso también porque pasa. Entonces quiere decir que este tipo de educación o de escuelas, digamos, no siempre están abocadas a sectores vulnerables de la población. No. Esto me parece que es destacable. Esto por un lado. Por el otro lado, esto que vos decís, de que a pesar de que existe este tipo de educación, no es que se reniega de la educación pública y de la posibilidad de estudiar en la escuela pública. Es decir, quiero ver un poco estas dos cosas, ¿no? Sí, a remarcar veces esto trae ruido, y más de una vez nos acusan de que somos precarizadores de la educación, que somos la iglesia, que los que defendemos la gestión social y cooperativa estamos ligados a algún esquema, no sé, privatista de la educación, y es totalmente alejado, al contrario. Yo lo que estoy defendiendo es que las organizaciones sociales, que esas organizaciones sociales pueden ser grupo de padres, grupos de docentes o organizaciones. Muchas de estas experiencias surgen de comedores comunitarios o de centros culturales comunitarios que ven que sus chicos o que fracasan en la escuela pública, o que dejaron la escuela, y se ponen a pensar en sí mismos qué hacer para que estos chicos puedan volver al sistema educativo. Y de ahí también surgieron los bachilleratos y muchas experiencias. En Mendoza y en Córdoba hay muchas experiencias de este tipo. Inclusive en Mendoza se las llamó, creo que se las sigue llamando como algo así de SEOS, Sistema Educativo, algo no sé qué social, la O no me acuerdo, pero algo social. Ese con ese. Con ese. No con SEOS con ese, sí. Bueno, y la verdad que nos acusan de estar privatizando y precarizando la educación, cuando es muy alejado, al contrario. La mayoría, yo podría decir que casi todas las experiencias de gestión social y cooperativa tienen altísimos rendimientos para los pibes, excelentes condiciones de trabajo a pesar del salario. Cuando hablo de condiciones, el salario es un componente, pero la forma de estar en una escuela, de compartir los conocimientos, de compartir las decisiones, también tienen que ver y hacen al hecho educativo. Entonces, yo muchos los que estamos con la educación de gestión social y cooperativa, lo que defendemos es que esta potestad de las organizaciones de tomar la educación en sus manos. Y de tomarlas, obviamente siempre es para dar una oferta distinta, y que haga que la mayoría de estos pibes, porque en general
casi yo podría decir que el 80% de estas escuelas trabajan con sectores vulnerables, o un poquito más del 80%. El otro porcentaje piensa que pueden tomar la educación en sus manos porque quieren una educación distinta, pero no atacan la escuela estatal. Claro. Vamos a seguir en unos minutos. 1.500 estudiantes de los bachilleratos populares aún no tienen garantizados sus títulos secundarios. Los malos gobiernos se hacen los sordos, mudos y ciegos. Si no nos dejan estudiar, no los dejaremos dormir. Un bache popular es la chance que tenemos los de abajo de poder superarnos. Es la chance de un laburante de poder tener un horario, ¿entendés?, accesible, y que el método inclusive de enseñanza te da la chance de poder seguir. Estoy en Bachillerato Popular Chilaver. Y además, a modo de información, soy un nuevo trabajador de la imprenta recuperada. Termina la secundaria. Bien. Es una materia pendiente que uno tiene en la vida. Un sueño que uno tiene. La chance de poder aprender, pero participando, incluso, cuestionando. Porque estamos acostumbrados a la educación formal. Supuestamente hay uno que tiene el saber y los demás solamente somos como ovejitas. Aprendimos a escuchar y también a ser escuchados. La mecánica de la educación popular es otra cosa. Nos hace más partícipes, mejores humanos, mejores compañeros. Es el puntapié o el disparador para darte cuenta que en tu vida siempre hay otra opción, que hay otra forma de ver las cosas. Las organizaciones políticas y sociales hace ya 10 años tomamos la transformación de la educación en nuestras manos. Exigimos la oficialización de todos los bachis populares con su especificidad. Bueno, este era un audio de los bachis populares que sacaron en el 2014, ¿no? Eran en ese momento 1.500 estudiantes y que, bueno, que están pidiendo esto que vos estás contando, que es el reconocimiento oficial de los títulos, de la cursada, ¿no? Sí, así es. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay 34 bachilleratos populares, 34 o 35, porque siempre aparece alguno. Y de esos hay 6 que no tienen reconocimiento de sus títulos, con lo cual los estudiantes están estudiando ahí el bachillerato y todavía no van a tener su título oficializado, y también hay casi 10 o 12 bachilleratos que, si bien están reconocidos, el Estado no paga sus salarios. Claro. Eso es todo un tema, todo ¿no? un tema. Y también estaba un poco pensando en la desarticulación del plan Fines, ¿no? Que desde el punto de vista del Estado, se mantuvo durante unos cuantos años y les dio la posibilidad desde la escuela pública poder seguir a muchas de estas personas que estaban fuera del sistema y que hoy está desmantelado. Depende en qué lugar funciona. En algunos lugares funciona y en otros están medio desmantelados, pero no es que se cerró el programa, pero eso es un programa estatal. Por eso, es un programa estatal, pero los bachilleratos están no solamente en la ciudad de Buenos Aires. Sí, los bachilleratos están en varias provincias, el grupo mayoritario está entre capital y provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene dentro del ámbito estatal algunos, otros dentro del ámbito privado, algunos no tienen titulación, o sea, están también en problemas. La ciudad de Buenos Aires los tiene en una unidad de gestión experimental dentro del área estatal. Yo
estoy convencida de que tienen que ser parte de la gestión social y cooperativa, porque ahí estos bachilleratos, una de las cosas que decían los estudiantes, que sean reconocidos con su propio proyecto, y cada uno de estos bachilleratos tiene un proyecto educativo, tienen que dar las materias, matemática, geografía, historia, lengua, para que puedan tener un título de bachiller como cualquier otro, pero tiene su especificidad no solo en la metodología, que casi todos tienen 2 maestros con pareja pedagógica, pero además su horizontalidad en la gestión, pero también su forma particular, cada uno fue encontrando con cada uno de sus grupos, y van variándolo también en el año, porque la educación popular tiene esto de dar cuenta de con quién están trabajando para poder, para ver cómo son las pedagogías que se van aplicando, y esto es lo que tiene que ser respetado. Claro que sí. Bueno, lo que quiero que quede claro acá en el programa, Laura, es, bueno, no estamos haciendo una desacreditación de la escuela pública. Para nada. Yo soy maestra de escuela pública me voy a jubilar dentro de poquito, desde el año 83 que empecé a trabajar, defensora del estatuto, fui conducción del sindicato, defensora de la escuela pública a full, pero también defensora de que las organizaciones sociales puedan tomar, si quieren, en sus manos la educación para poder hacer educación según sus pareceres, y que el Estado tiene que garantizarlos. Claro. Bueno, por eso quería que quedase claro acá en Sintonía Educar, y que es una realidad que no podemos invisibilizar. Eso existe en la Argentina, existe en otros países, y la idea de traerlo acá a Sintonía Educar es conocer que esta realidad existe. Algunos le llaman gestión social, otros le llaman educación alternativa. Son infinidad de experiencias a lo largo de todo, y en Latinoamérica se da muchísimo. Sí, sabemos que estuviste en un congreso en Colombia, pero nos da para otro programa. Día. ¿Qué te parece? Sí, bárbaro. Bueno, Laura García Toñán acá en Sintonía Educar con nosotros. Se va a quedar, pero vamos a tomar otros temas, ¿eh? Gracias, Laura. Gracias a ustedes.